Hola, hola, otra vez con su amigo y maestro Luis Alvarado Cieza. ¿Cómo están? ¿Listos y preparados para empezar con esta clase? Muy bien, si es así, te doy la bienvenida al aula del tercer y cuarto grado. Ya estás participando para el sorteo que se realizará el 26 de noviembre. ¿Qué esperas? ¿No sabes cómo participar? Pues entonces ingresa a la descripción de este video. Ahí encontrarás un enlace, ingresa al enlace y entérate de lo que debes hacer para participar del sorteo. Después de esta pequeña interferencia, continuamos con la clase. Hoy trabajaremos en el área de personal social el siguiente tema. Descubrimos algunos derechos en situaciones cotidianas. Para esta clase tienes la siguiente meta. Tu meta para el día de hoy es identificar oportunidades que nos permiten desenvolvernos mejor y desarrollar nuestros talentos. Para que tú logres la meta, ¿qué debes hacer en esta clase? En primer lugar, debes hacer lo siguiente. Vas a identificar situaciones donde se cumplen los derechos de los niños y las niñas. También vas a tener que hacer lo siguiente. Vas a identificar oportunidades que contribuyen al desarrollo de los derechos de los niños y las niñas. ¿Estás listo o lista para empezar con esta clase? ¡Empecemos! Luis le contará a su mamá lo que ocurrió el día de hoy en las clases virtuales. Ahí estás observando a Luis y a su mamá. Vamos a ver qué es lo que le cuenta Luis a su mamá. Así que atento y atenta. En casa, Luis y su mamá conversan sobre una situación que ocurrió en su clase virtual. Mamá, estoy muy feliz porque en nuestra clase virtual mi compañera Adela entonó la canción que creamos sobre la familia. Ella lo hizo tan bien que nos sorprendió a todas y todos. Cuéntame, hijo, ¿y qué tenía de especial esa canción? La canción era muy difícil de entonar. Toda la clase tuvo la oportunidad de probar su voz. Por eso, cuando fue el turno de Adela, quedamos sorprendidos, porque ella habla muy poco y nadie imaginó que podría tener una voz tan hermosa. Al final, la eligieron para representar al grupo. Qué bueno que probaron la voz de todas y todos. Si no, no hubiesen descubierto el talento de Adela. Luis se quedó pensando. Luego le dijo a su mamá: Mamá, a mí me gustaría ser el arquero de mi equipo en algún momento. Creo que soy bueno tapando goles. Claro, Luis, puedes intentarlo. Todas y todos podemos desenvolvernos mejor si se dan las condiciones. Por ejemplo, desde que se construyó la rampa en el edificio, el vecino Mario se desplaza mejor en su silla de ruedas. Ahora, él llega más temprano a su trabajo, sus ventas aumentaron y ha sido elegido el trabajador del mes. Sí, mamá, tienes razón. Cuando existen condiciones, podemos desenvolvernos mejor y mostrar nuestros talentos. Entonces, ¿qué podemos hacer para desenvolvernos mejor y desarrollar nuestros talentos? ¿Qué tal te pareció esta conversación? ¿Te diste cuenta de lo que Luis le comentó a su mamá acerca de lo que ocurrió en el aula virtual? Adela tuvo la oportunidad de cantar, ¿verdad? Y así demostrar su talento. Luego, al día siguiente, Luis y su mamá continúan dialogando acerca de lo ocurrido en la clase virtual. Su mamá le dice: Luis, lo que me contaste de tu amiga Adela me hizo recordar algunas situaciones que viví cuando era niña. Cuéntamelas, mamá. ¿Te gustaría escuchar y saber cuáles eran aquellas situaciones que tuvo la mamá de Luis cuando era pequeña? Vayamos a leer aquellas situaciones. Situación número 1. Cuando era niña, mi familia tuvo que mudarse a la casa de la abuela Luisa.
a una comunidad lejos de la ciudad. El primer día de clases vi algo que me impresionó y al volver a casa le comenté con mi abuelita. Abuelita, de las pocas niñas que asisten a mi escuela, una de mis compañeras presentó su trabajo y ganó en la feria de ciencias. Quería preguntarte, ¿por qué asisten pocas niñas a la escuela? María, asisten pocas niñas porque algunos padres consideran que no es necesario que las niñas vayan a la escuela. Pero mira, tu compañera tuvo la oportunidad de presentarse en la feria y ganó. ¡Qué interesante!, ¿verdad? Esta situación. Luego de haber escuchado esta situación, ahora tienes la oportunidad de responder las preguntas. Pregunta 1. ¿Qué piensas de que antes algunos padres consideraban que no era necesario que las niñas vayan a la escuela? ¿Qué piensas de aquella situación? ¿Estuvo bien o no estuvo bien? Pues yo creo que está mal, porque la niña, al igual que el niño, tienen el mismo derecho de ir a la escuela para aprender y recibir una educación. ¿Qué dices tú? ¿Estás de acuerdo que también las niñas tengan la misma educación que los niños? Probablemente sí, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿Por qué crees que el trabajo de la niña ganó en la feria? ¿Por qué crees tú que haya ganado? Pues yo creo que ganó porque la niña tuvo la oportunidad de ir a la escuela y demostrar que era hábil para los estudios. Eso es lo que yo creo. ¿Y tú? ¿Por qué crees que la niña ganó en la feria de ciencia? Vamos, te animo a que registres tu respuesta. Ahora analicemos la situación número 2. Observa la imagen. Si te das cuenta, hay un niño que está a un costado, está triste, está aislado. Mientras que estás viendo a dos niños que están jugando con la pelota. ¿Por qué crees tú que el niño está a un costado sin querer jugar y está triste? ¿Tendrás alguna idea? Probablemente porque la niña y el niño no quieren jugar con él. Probablemente, ¿verdad? Entonces te pregunto, ¿qué opinas de la situación? ¿Está bien o está mal? ¿Por qué? Pues yo creo que está mal, porque se debe dar la oportunidad al otro niño para que juegue y se divierta al igual que ellos. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Ahora vayamos a analizar la situación número 3. Tomás, el mejor amigo de mi hermano Daniel, a veces tartamudeaba, le dice su mamá a Luis. Pero cuando nos narraba los cuentos que él creaba, lo hacía tan bien que nos mantenía a todas y todos atentos desde el inicio hasta el final. Él era nuestro narrador favorito. Por eso siempre lo invitábamos a contarnos historias. Ahora vayamos a responder la pregunta de acuerdo a la situación número 3. Primera pregunta. ¿Qué talento tiene Tomás? ¿Recuerdas? A pesar que Tomás era una persona que tenía dificultades para hablar, pero tenía el talento de narrar historias. Siguiente pregunta. ¿Crees que sus amigos contribuyen a que Tomás tenga más oportunidades? ¿Por qué? ¿Qué dices tú? ¿Los amigos de Tomás le habrán dado la oportunidad para que él se pueda expresar? Sí, ¿verdad? Claro que sí, porque sus amigos siempre lo invitaban a narrar las historias y de esta manera le dan la oportunidad para que Tomás siga desarrollando su habilidad. Luego de haber analizado las 3 situaciones, ahora te pregunto, ¿sabías que? ¿Qué cosa? ¿Sabías que cada uno de nosotros somos únicos y valiosos? Cada uno de nosotros tiene sus propias características
que nos hacen especiales como rasgos físicos. Tus rasgos físicos no son iguales a las de tu amigo o a las de tus compañeros de clase, no. Cada uno tiene sus propios rasgos físicos. Hay niños o niñas o personas que tienen sentimientos distintos que otros. También hay personas que tienen sus propios intereses. A algunos les gusta dibujar, a otros les gusta cantar, a otros les gusta leer, a otros les gusta tocar un instrumento musical. Todo eso forma parte de nuestra identidad personal. Así que recuérdalo, tú eres único o única. Nadie tiene los mismos sentimientos. Por eso es importante conocernos. ¿Tú te conoces? ¿Tú sabes cuáles son tus rasgos físicos? Pues te animo a que te mires en el espejo y conócete a ti mismo. Fíjate cómo eres, los rasgos físicos de los ojos, el color de cabello, cómo es la forma de tu nariz, de tu boca, de tus orejas. Y una vez que sabes cómo eres, valórate, quiérete, fortalece tu autoestima. No te sientas inferior a nadie, no. Tú eres único y eres valioso, porque así vas a descubrir quién serás y vas a descubrir la capacidad que tienes para lograr tus metas. No te olvides. Anda al espejo y observa y mírate como eres y valórate tal como eres. No te compares con nadie ni con nada. No digas que la otra persona es mejor que tú, no. Tú eres único y eres valioso. Luego de este pequeño análisis, ahora sigamos con el caso de Luis. Cuando el papá de Luis llegó a su casa, le contaron el incidente que ocurrió en la clase virtual. Luis le preguntó: «Papá, ¿qué podemos hacer para que todas y todos podamos desenvolvernos mejor y desarrollar nuestro talento?» Luis, ¿qué te parece si juntos investigamos para responder a tu pregunta? Está bien, papá. Antes de analizar lo que Luis y su papá investigaron, quiero darte a conocer lo siguiente. ¿Sabías que tanto las mujeres como los hombres tenemos derecho a acceder a las mismas oportunidades para desarrollar todas nuestras capacidades en las diferentes actividades que nos propongamos? Recuérdalo, tanto varón como mujer deben tener las mismas oportunidades para desarrollarse. Luego de haber analizado esto, ahora sí, te invitamos a revisar la información para responder la pregunta que hizo Luis. ¿Recuerdas la pregunta que hizo Luis a su papá? Le dijo: ¿qué podemos hacer para que todas y todos podamos desenvolvernos mejor y desarrollar nuestros talentos? ¿Estás listo o lista para analizar la información que encontraron Luis y su papá? Vayamos a leer la información. Todas y todos tenemos derechos. Las niñas y los niños tienen derecho a gozar de buenas condiciones de vida que garanticen su seguridad física y mental. Esto incluye tener una adecuada alimentación, una buena salud y cuidados médicos, recibir educación, tener una vivienda, gozar de afecto y protección de los padres en un ambiente sano. Todas y todos estamos llamados a promover los derechos y a respetarlos. Así lograremos construir un país más justo. Además, tenemos los mismos derechos y también deberes que cumplir. Cabe resaltar que tanto los derechos como los deberes son necesarios para vivir en armonía. Qué interesante este párrafo, ¿verdad? Nos está diciendo que todos tenemos los mismos derechos. ¿Cuáles son tus derechos? ¿Crees que las mujeres tendrán otros derechos que los varones? No.
tanto mujeres como varones tienen los mismos derechos. Y para que tú puedas vivir en armonía, tienes que cumplir con tus deberes y también tienes que respetar los derechos de las otras personas, de todos. Así sea de una persona que es distinto a ti, tienes que respetar esos derechos. Y también, para que podamos vivir en armonía, hay que cumplir con nuestros deberes. Qué interesante la información, ¿verdad? Respetemos los derechos de todas y todos. ¿Qué dices tú? ¿Debemos respetarlo? Claro que sí. Todas las niñas y todos los niños merecemos las mismas oportunidades para desarrollarnos plenamente. ¿Tienes razón o no? Claro, todos deben tener las mismas oportunidades. Todos deben tener las mismas oportunidades para ir a estudiar, todos deben tener las mismas oportunidades para jugar, todos deben tener las mismas oportunidades para trabajar y desarrollar sus talentos. Qué interesante la información, ¿verdad? Eso fue la información que encontró Luis con su papá. ¿Qué otra información encontraron? Ellos encontraron la siguiente información: los derechos de los demás y los míos. ¿Tú sabes cuáles son tus derechos? ¿Tú sabes cuáles son los derechos de los demás? Lee junto conmigo la información. Todas las personas debemos reconocer que somos diferentes, porque tenemos nuestras propias características, ya sean físicas, culturales, entre otras. Pero somos iguales al tener los mismos derechos. ¿Te das cuenta? ¿Eres diferente a tu compañero? Eres diferente. ¿Tienes características físicas diferentes que tus amigos o amigas? Tienes diferentes características, pero somos iguales al tener los mismos derechos. Estas diferentes características nos hacen especiales, únicos y valiosos. Convivir es aprender a reconocer al otro y aceptarlo con sus diferencias. Sin embargo, la convivencia con los demás no siempre es fácil. Relacionarse con personas que piensan y sienten distinto demanda respeto y aceptación a la diversidad. Cuando compartimos experiencias con otros, tenemos la oportunidad de ser mejores personas, más respetuosas, más dispuestas a aprender de otros, más empáticas y más solidarias. La convivencia nos permite ser mejores ciudadanos y ciudadanas. ¿Te das cuenta? Tú eres único, dice la información, y eres valioso. Así que las diferentes características que tienes te hacen ser único y valioso. Pero, hay que aceptar tal como somos. Y hay que aceptar a los demás tal como son. Y también es muy importante que aprendas a relacionarte con las personas. Aunque esas personas piensen distinto a ti, aunque esas personas tengan otras características distintas a ti, hay que respetarlas y hay que aceptarlas tal como son. No te olvides, dice acá, la convivencia nos permite ser mejores ciudadanas y ciudadanos. Así que hay que aceptar a todos por igual. ¿Por qué? Porque todos tenemos los mismos derechos. Nuestros derechos son iguales. Luego de haber analizado la información, sigamos con el caso de Luis. Luis le dice a su papá: papá, hace unos meses leímos una información sobre los derechos de las niñas y los niños. ¿Volvemos a leerla? Claro, hijo. Veamos cuál es el texto que leyeron Luis y su papá hace mucho tiempo. Ahí está, el texto es de los derechos de los niños y las niñas. ¿Qué tal si le dices a tu profesor o profesora que te envíe el texto para que tú lo leas y conozcas cuáles son tus derechos? En el texto nos habla de los derechos de no ser discriminado, el derecho a tener una familia, el derecho a recibir una educación escolar
el derecho a recrearnos, el derecho a la vida, el derecho a tener una vivienda digna y así como esos hay muchos otros derechos. Vamos, te animo a que le pidas a tu profesor o profesora para que leas la información. Ya lo estás haciendo muy bien y si tú lo deseas puedes encontrarlo también en la descripción de este video. Ahí lo encuentras y descárgalo para que lo puedas leer y conozcas tus derechos. Luego de ello es momento de reflexionar. ¿Con qué derechos se relacionan las situaciones narradas por la mamá de Luis? ¿Recuerdas lo que narró la mamá de Luis en la situación 1? Donde decía de que las niñas no van a la escuela. Y en la situación número 3 donde decía de que había un niño que era tartamudo, pero a pesar de ello le dieron la oportunidad para que pueda desarrollar el talento a contar historias. De acuerdo a esas dos situaciones, ¿con qué derechos se relacionan las situaciones? Yo creo que la situación 1 se relaciona con el derecho a la educación y la situación 3 con el derecho a no ser discriminado. Siguiente pregunta. ¿Crees que esto se cumple? ¿Crees tú que se cumple el derecho a la educación y el derecho a no ser discriminado? Veamos la siguiente imagen. Observa. Ahí estás observando a unos niños que están trabajando. ¿Sabes por qué trabajan muchos de los niños o niñas? Porque sus padres los obligan o porque muchos de ellos quieren llevar un sustento para su casa y apoyar a sus padres. ¿Y sabes qué ocurre cuando se van a trabajar? No se dedican a estudiar, prefieren trabajar que estudiar. Entonces, ¿se cumple en la actualidad el derecho a la educación? No se cumple en algunos lugares. Observa la siguiente imagen. ¿Qué estás observando? Que unas niñas están señalando al niño y probablemente se están burlando. Puede ser por el color de piel o quizás porque es un niño que tiene otras habilidades distintas a ellas. Pero, ¿crees entonces que se debe hacer esto? No, ¿verdad? Entonces, en este caso no se está cumpliendo con el derecho a no ser discriminado. Teniendo en cuenta estas dos imágenes, entonces te vuelvo a preguntar, ¿crees que se cumple el derecho a la educación y el derecho a no ser discriminado en la actualidad? No se cumple el derecho a la educación, ya que hoy en día hay niños y niñas que se dedican a trabajar y no estudian. Tampoco se cumple el derecho a no ser discriminado, porque todavía hay personas que tratan mal a los demás, ya sea por su forma de ser, por el color de piel o por tener una discapacidad. Según los casos que hayas encontrado, ¿qué debería suceder en cada situación para que se cumplan los derechos de las niñas y los niños? Por ejemplo, en la situación 1. Aquí hemos observado que los padres no envían a sus hijos a estudiar. ¿Y qué crees tú que debería suceder en esta situación para que se cumpla el derecho a la educación? Pues yo creo que se debe realizar campañas de concientización a los padres para que envíen a sus hijos e hijas a la escuela. Y en la situación 2 se ha podido observar que un niño y una niña aíslan a su compañero, no le dan la oportunidad para que sea parte del grupo y pueda desarrollar la habilidad al deporte. ¿Qué debería suceder en esta situación para que se cumpla el derecho a la recreación y a ser tratado igual que los demás? ¿Qué crees tú que se debe hacer? Pues yo creo que se debe realizar charlas en las escuelas sobre el compañerismo, el aceptar a los demás tal como son y el buen trato. Y en la situación número 3, en la situación 3 sí se cumple el derecho a no ser discriminado, pero como hoy en día no se cumplen en algunos lugares, ¿qué crees tú que se debe hacer para que se cumpla ese derecho a no ser discriminado? Pues yo creo que se debe felicitar a las personas que tratan bien a los demás y que a pesar de sus limitaciones
le dan la oportunidad para que se desarrolle y desarrolle sus habilidades. Eso es lo que yo creo que se debe hacer. Pero tú, ¿qué crees que se debe hacer para que se cumplan los derechos en cada una de esas situaciones? ¿Ya tienes alguna idea? Muy bien. A partir de las situaciones narradas en la situación 1, en la situación 2, en la situación 3, vamos a completar el siguiente cuadro. ¿Qué oportunidades se aprecian en la situación 1? ¿Recuerdas lo que ocurrió con una niña cuando fue al colegio? ¿Qué oportunidad se apreció ahí? Pues se apreció de que la niña tenía la oportunidad de ir a la escuela y de presentarse en la feria de ciencia. Eso era la oportunidad que tenía. ¿Y cómo contribuye eso a que la niña desarrolle los talentos? Pues gracias a que la niña pudo ir a la escuela y se presentó para la feria de ciencia, eso puede contribuir a que ella pueda desarrollar la habilidad por la ciencia y la investigación. Y en la situación 2, ¿crees tú que se aprecia una oportunidad en esta situación? Pues yo creo que no se da la oportunidad al niño de jugar con la pelota y de hacer amigos. No se da la oportunidad. Pero, ¿y si se le diera la oportunidad? ¿Cómo podría contribuir al desarrollo de los talentos? Pues si se le da la oportunidad al niño a formar parte de ellos y que juegue con ellos, pues puede contribuir a que el niño pierda el miedo y descubra su habilidad por el deporte. Y en la situación 3, ¿qué oportunidad se aprecia en la situación 3? Se aprecia que se da la oportunidad a Tomás para narrar historias. ¿Y esto cómo contribuye a que Tomás pueda desarrollar sus talentos? Pues contribuye a que desarrolle la habilidad por la escritura y la oratoria. Luego de haber completado este esquema, recuerda, no te olvides, las niñas y los niños deben tener las mismas oportunidades. Debemos esforzarnos para que esto sea posible. Luego de haber analizado la información, es momento de despedirme, pero antes de irme te animo a que me regales un like, te suscribas al canal y actives la campanita para recibir más videos educativos. Chao, cuídate, hasta la próxima. Un abrazo de tu amigo y maestro Luis, que te quiere mucho. Bye, 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 bye.